El territorio Esequibo es un tema estratégico, es un asunto de interés nacional y como tal debe ser abordado. Debemos conocer históricamente el inicio de la controversia, debemos conocer geográficamente el territorio y para eso debemos conversar, debemos invitar a especialistas. Esta noche tendremos con nosotros al doctor Manuel Doniz, historiador, profesor, investigador, escritor, con varios temas y casi toda una vida dedicada al estudio de la Guayana y de nuestra Guayana Esequiba. Así que los invito a que me acompañen en esta extraordinaria conversación. Gracias. Profesor Doniz, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias por aceptar, compartir su conocimiento, su trabajo de tantos años, su investigación histórica, sus libros en esta media hora de televisión y probablemente en otros programas, porque es muy útil poder conversar con un experto sobre temas históricos de nuestro territorio Esequibo, en general de nuestro territorio. Así que muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. Bueno, profesor, lo primero que tenemos que atrevernos es a pensar cómo sintetizar en 30 minutos de televisión 4 siglos de historia y de una historia tan interesante, tan llena de hitos. Y presumo que el primer hito para usted y para este programa debería ser 1492 y la conquista y el descubrimiento. Así que comencemos por el primer momento histórico que nos lleva a hablar de nuestro territorio y del territorio Esequibo. Muy bien. El primer hito histórico, título de Venezuela, es el mapa de Juan de la Cosa. Ese mapa de Juan de la Cosa fue elaborado en el año 1500, y es producto de un viaje que realizaron Alonso de Ojeda, Américo Vespucio y Juan de la Cosa por la costa del actual territorio venezolano. Ciertamente los mapas por sí solos no representan títulos ni obligaciones para nadie, pero sí cuando los mapas son auxiliares de los documentos históricos. En este caso, el mapa está reflejando un viaje que vendría siendo el primero que se realiza por la costa venezolana, y tiene el mérito, tiene la importancia de que sin proponérselo los expedicionarios colocaron una banderola de Castilla en un lugar que llamaron Río de la Olganza o Río Dulce, que no es otro que el río Esequibo. Claro, y eso muy pocas personas lo sabemos. Lo saben. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese es un título de posesión, de incorporación de ese territorio, porque al colocar la banderola de Castilla, se tomó ese territorio como propiedad o parte integrante de la corona de Castilla. Y después, ese es un título histórico. Claro, fundamental, es el primer momento histórico. Es el primer momento histórico. Luego vendría el de Juan de Berrío. No. Tenemos uno antes que es tan importante como este que acabo de mencionar, y es un mapa anónimo español elaborado en Margarita para 1556, cuyo título es Mapa de los Arhuacas. Y este mapa de los Arhuacas, elaborado, repito, en la isla de Margarita, demuestra que para ese año el conocimiento que tenían los hispanos de la región de Guayana era profundo. En ese mapa aparece por primera vez el topónimo Guayana, significa lugar donde hay muchos ríos, muchas corrientes de agua, lo cual es excelente. Aparece el nombre de cada uno de los ríos desde la desembocadura del Orinoco hasta el Amazonas, con los nombres de los caciques que estaban allí, que vivían allí,
este dato no lo va a superar la cartografía inglesa ni holandesa sino a finales del siglo XIX. Y es un dato propio, Y además, esto es un dato originario. propio. Este mapa refleja las expediciones que se habían realizado sobre ese territorio, la riqueza que tenía, porque hablan de oro guainí, y este mapa, por supuesto, que fue motivo de preocupación cuando se presenta en el Tribunal de Arbitraje, porque los ingleses no podían aceptar que para una fecha tan temprana como 1556, el conocimiento del territorio que estaba en disputa era tan, pero tan conocido Claro. por los españoles, por los hispanos. Profesor, ¿y si un investigador, una persona común, un estudiante, quiere buscar algún tipo de información o estos mapas, ¿a dónde se puede referir? Bueno, ahí ha sido publicado infinidad de veces en diversos libros. Yo pudiera señalar ahorita, me temo que por primera vez en el libro La formación del Oriente Venezolano de Pablo Ojer. Sí, profesor mío, gran historiador. Ese de paso es el primer libro que se publicó por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello, y en ese entonces... El aporte de Pablo Ojer al conocimiento de nuestro territorio es invaluable. Creo que no lo hemos homenajeado y celebrado y agradecido lo suficiente. Así es. Entonces, repito, estos mapas con la debida documentación fueron presentados en el Tribunal de Arbitraje. Estos mapas se pueden ver no solamente en los libros, sino que se pueden también visualizar, y en un buen tamaño, en el atlas que presentó Venezuela ante el Tribunal de Arbitraje. A eso me refería. Sí, claro, estos son mapas fundamentales, porque en contraposición a estos mapas, cuando uno ve el atlas presentado por los británicos, están pues unos mapas de Sir Walter Raleigh que hablando del Dorado y hablando de otras cosas y de lugares donde nunca estuvo. Y lo que da es pena porque demuestra el desconocimiento absoluto que tenían los británicos sobre el territorio que estaba en disputa para una fecha tan temprana como 1556. Profesor, por eso está usted aquí, porque a la gente hay que hablarle con propiedad, hay que darle herramientas, hay que darle elementos, hay que darle conocimiento. Y por eso es tan importante poder hacer un programa de televisión netamente histórico, porque solamente uno conoce y quiere aquello que estudia, aquello que va descubriendo, y hay que tener los elementos apropiados para poder hablar no solo de nuestro territorio exequivo, en general de nuestro país, de nuestro territorio, porque es fundamental que conozcamos nuestro territorio, que conozcamos nuestros límites, que conozcamos a nuestro país de manera integral, históricamente y geográficamente. Profesor, y ahora sí viene el otro hito. Ahora viene el hito del cual usted está muy pendiente, como es la Real Cédula que le otorgan a Antonio de Berrío. Antonio de Berrío prácticamente es el hombre que hace posible la creación de la provincia de Guayana. Solo que hay que echar el cuento completo. Por supuesto. Berrío estaba casado con una hija de Jiménez de Quesada, que vendría siendo el fundador de la ciudad de Bogotá. Y fue a Gonzalo Jiménez de Quesada a quien le entregaron esa Real Cédula. ¿Qué hace Berrío? Bueno, Berrío luego se las arregla para venir acá a la Nueva Granada. Ya había desaparecido Gonzalo Jiménez de Quesada y se hace con la capitulación. Esa capitulación le daba un inmenso territorio comprendido entre el Pauto y el Papamene. ¿Qué problema? Porque ¿dónde estaba el Pauto y dónde estaba el Papamene? Pero Antonio de Berrío derivó y dijo, bueno, el Pauto es un afluente del Orinoco y el Papamene del Amazonas, de un afluente. Y entonces eso fue aceptado y por supuesto esta gobernación va a tener unas 700 leguas aproximadamente, y el doctor Ojer decía, la Venezuela que pudo ser, la Venezuela posible, pudo haber llegado
desde el Orinoco hasta la desembocadura del río Amazonas. Totalmente. Sí, ahora, ¿qué ocurre? Que Berrío es un hombre muy práctico, muy astuto. Él funda una ciudad en la isla de Trinidad, ¿sí? San José de Orulla, pero también a orillas del Orinoco, que vendría siendo luego la capital. Él inicialmente la llamó Santo Tomé de Guayana. Y poco después, en 1595, se funda Santo Tomé de Guyana. Sí, así de es, Guayana. en ese año. Y vamos a hablar un poco más de Berrío y vamos a hablar de nuestro profesor Ojer. Ojer dijo, caramba, qué bueno que Antonio de Berrío hizo estas cosas, porque él es quien se va a enfrentar con Walter Raleigh, sí, el pirata, bueno, inglés, que estuvo aquí buscando, bueno, el dorado. Y, como tantos otros. Y que no pasó de la desembocadura del Caroní en el Orinoco, pero escribió un libro muy bueno, en honor a la verdad, el bello e inmenso descubrimiento de la Guayana y tal. Eso fue un bestseller. Fue un gran propagandista, pero hasta allí. Ojer decía, bueno, gracias a Antonio de Berrío, el Orinoco no habló inglés, lo cual es cierto, ¿no? Bueno, ese es otro hito histórico importante, profesor. Sí. Tendría que ser en 1623-24, cuando la Compañía Holandesa de las Islas Occidentales se propone tomar el territorio. Sí, en esta ocasión es bueno decir que aquí la historia hasta este momento no es propia. Me explico mejor. La historia nuestra son ecos de decisiones que se tomaron en España. Y de allí la importancia. En ese primer momento histórico. En este primer momento, y lo digo con toda propiedad, porque lamentablemente olvidamos este asunto y pensamos que somos el ombligo del mundo, como pensaban los incas con el Cusco, y resulta que, repito una vez más, somos solo, vivimos hechos y decisiones ni siquiera de España, ojo, sino de la corona de Castilla y Aragón. Sí, para ¿sí? la época. Para la época. Entonces, claro. Pero es que no podemos hablar de este momento histórico sin hacer un recorrido de 4 siglos y donde comenzaría, digamos, la cartografía de nuestro territorio y empezar a identificar hitos importantes, porque de eso se trata, de que la gente conozca la historia de nuestro territorio Esequibo y por qué estamos en la situación en la que estamos. Y profundizando en lo que usted preguntó, es evidente que para ese momento, de 1623, Holanda, o los Países Bajos, como se le quiera llamar, era más o menos la primera potencia comercial y naval de la época. Entonces, España enfrascada en una guerra con ellos, porque no olvidemos que allí hay un problema con los Habsburgos y en fin, eso tiene conexiones directas con los descendientes de los reyes católicos. Los Países Bajos no aceptan la soberanía española y entonces hay un conflicto bastante largo que se va a resolver más o menos por esta época, 1623, y los holandeses entonces fueron autorizados o se les permitió llegar acá al territorio que hoy llamamos el territorio Esequibo. Fue muy famoso el contrabando holandés en el Caribe, igual que el francés y el inglés, durante más de 3 siglos. Claro, más todavía, el siglo XVII va a ser el siglo de los holandeses. Ellos prácticamente hablan de un destino manifiesto, y el destino manifiesto no es otro que apoderarse de la costa septentrional de América del Sur. Ellos estaban visualizando no tanto el Esequibo, sino que estaban viendo, y lo consiguieron, apoderarse de las ricas plantaciones de azúcar de lo que hoy es Brasil. Ellos se apoderan de esa costa salvaje y se transforman pues en los grandes productores de azúcar, lo cual va a traer serísimos problemas con los portugueses. Ahora, en esta situación, parte de los españoles no quedó otra que aceptarlos, porque
todavía en tiempos de Felipe II, los avances portugueses eran vistos como avances de la corona española por la fusión entre los dos reinos. Eso que usted está comentando, que acabamos de hablar sobre los territorios de ultramar y las diferencias políticas y geopolíticas entre las coronas, va a tener mucha influencia por varias décadas, por casi 100 años, desde el Tratado de Westfalia. Yo creo que conviene hablar un poco qué significó ese nuevo hito, que es el Tratado de Westfalia, y luego cómo Guyana es tomado por los británicos, desplazando a los holandeses. Exactamente. Son casi 100 años, profesor, pero tenemos que ir así. Sí, Esta sí, televisión. Sí. No, es correcto. Justamente la monarquía española, bueno, tiene que poner fin a esta larga guerra con Holanda, y entonces se firma el Tratado de Münster o de Westfalia. Eso es 1648. Exactamente. Ahí se está oficializando la presencia de los holandeses en Guyana. Ahora, me quiero detener en un aspecto que considero fundamental. Se habla mucho de que con este tratado se le permitió a los holandeses ocupar todo el territorio que hoy llamamos Esequibo. 159.500 kilómetros cuadrados. Y eso no es así. Cuando se va a los documentos, uno ve claro que lo que le permitieron a los holandeses, que de paso estaban instalados en el Esequibo, en la desembocadura del río Esequibo, y que estaban copiando el modelo que ellos tienen en su país, los Países Bajos, bajo el nivel del mar, Esequibo, de Merar y Berbice, ellos estaban ocupando solo, si acaso, desde la costa hasta 5 kilómetros de profundidad hacia el interior del territorio, más nada. 5 kilómetros está diciendo. Si acaso, y eso es lo que le reconoce el Tratado de Münster o de Westfalia. Y yo le pido a quienes me escuchan que se acerquen a los documentos para 1648. Que ustedes, claro, 1648, para que ustedes lo vean, y entonces se venga abajo el mito de que ya los holandeses tenían esos títulos de todo el territorio. No, señor. Ese territorio seguía siendo español, solo que en la desembocadura de estos ríos teníamos, por las consideraciones a las que hemos hecho relación, a la que hemos comentado, esa propiedad que fue impuesta por, bueno, un pacto, una necesidad de España de poder entonces reagrupar sus fuerzas, porque a los holandeses los van a suplir los ingleses, y entonces la cosa se va a seguir complicando. Quizás me voy a saltar algunos hitos importantes, pero yo de alguna manera siempre he estado muy pendiente y he difundido todo lo relativo a la línea de Schomburg, porque me parece que entre tantos aventureros, conquistadores, creo que fue uno de los que más daño hizo por la ligereza y la poca profundidad de lo que dejó, por decirlo de alguna manera. Pero no sé si me he saltado algo que para usted considere fundamental, como de pronto 1825 y Gran Bretaña. Bueno, lo dejo a su criterio, profesor, porque usted es el experto y usted es el que ha escrito los libros. Entonces, qué agradable que nos entendamos también, porque si yo tengo esa potestad, voy a usar de esa potestad. Por supuesto, no podemos olvidarnos de lo que ocurrió desde 1718 hasta 1817, porque aquí entran en acción los frailes capuchinos catalanes que van a hacer posible la defensa, la ocupación de ese territorio inmenso que se llama Guayana y que hasta ahora estaba prácticamente deshabitado. Y entonces la llegada de los capuchinos... Hemos debido dejar los frailes ahí. Sí, los frailes no se pueden ir para ninguna parte. Implicó que, como buenos catalanes, primero hicieran un estudio, estamos hablando de 1682 en adelante, esto llega hasta 1817. Sí. Fíjense ustedes, los catalanes llegaron y dijeron, bueno, ¿dónde vamos a montar nuestras misiones? Misiones institucionales. Es decir, aquí no solamente se venía a evangelizar a los naturales,
sino que también a convertir a los naturales en vasallos de la corona de Castilla y Aragón, entiéndase que supieran el castellano, que fueran católicos y que fueran útiles, transformar a cazadores, pescadores y recolectores, poco o menos, más o menos, en hombres productivos, ganaderos o artesanos que supieran trabajar con las forjas catalanas, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que hicieron los capuchinos. A los capuchinos, miren, así rapidito, le debemos prácticamente el poblamiento de la región de Guayana. Y este es otro de los asuntos que no quisieron abordar, bueno, lo hicieron a duras penas los británicos en el tribunal de arbitraje. Sí. Porque los ingleses, me anticipo, no tenían ningún título realmente sobre el territorio. Pero los capuchinos... reconocieron un tiempo después los británicos... Y los capuchinos catalanes fueron un poco más allá, poco bastante, y fundaron un fortín que se llama el Fortín del Curumo. Es una demostración de que estaban en la vía de penetración a través de la hoya del Cuyuni, que es afluente del Esequibo, hasta hacia lo que hoy es Bártica. Cuando uno ve un mapa de la Guayana inglesa, ve que Bártica está a cierta distancia de la costa, pero es importante porque ahí confluyen el Mazaruni y el Cuyuni en el río Esequibo. Entonces, allí en esa vía de penetración que hacían los holandeses aliados de los caribes, quienes venían a robarse a los indígenas que estaban en las misiones de los catalanes, robárselo para llevar a sus plantaciones en el Esequibo. Eso se llama poitos, ese es el nombre que se le da, poitos. Profesor, las décadas por venir, entre 1825 y más o menos 1860, son fundamentales, porque hay 3 momentos como claves, usted me corrige. Entonces, volvemos al tema de los británicos y cómo reconocen la frontera en el río Esequibo, luego tenemos la línea Schomburg y luego tenemos la gran diferencia con el territorio de los británicos, la controversia. Sí, Gran Bretaña ocupa las colonias en 1796, exactamente, desplazando a los holandeses. Totalmente. Sí. ¿Cómo nos afectaron las guerras y las diferencias geopolíticas de la Europa de aquel entonces en nuestro territorio? Así es. Y es repetir de nuevo lo que por ahí ya hemos dicho varias veces, lo que ocurría en Europa y que España no podía resolver. España es una potencia ya prácticamente en decadencia, no tiene una marina de guerra capaz de garantizar bueno, la seguridad de sus colonias. Y Inglaterra toma Stabroek el 22 de mayo de 1796 sin disparar un solo tiro. Ahora, hay que advertir algo. ¿Qué título heredan los británicos? Münster de Westfalia, no otra cosa. Y hasta la ruptura de relaciones con ellos en 1887, si mal no me equivoco, claro, estamos hablando de casi otra vez 100 años. ¿Cuáles son los hitos que usted identifica más importantes? Bueno, sin duda alguna, el reconocimiento que hace la Gran Bretaña de que la frontera entre la República de Colombia, entiéndase, la Gran Colombia de la que formó Venezuela, parte de Venezuela, era el río Esequibo. Diré más, creemos, bueno, yo estoy casi seguro de que el autor del texto de reconocimiento de la frontera por Gran Bretaña en el Esequibo es de nada más y nada menos que de don Andrés Bello. Imagínese usted, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno lee los documentos, no hay duda, los ingleses reconocen que la frontera oriental de la República de Colombia, la Gran Colombia, es el río Esequibo. Hablemos de las líneas de Schomburg. ¿Qué ocurre? Que eso, Venezuela se separa de la República de Colombia, muy bien, no hay problema, la frontera sigue siendo el río Esequibo, pero los ingleses querían
ya habían comenzado a tener conocimiento de las riquezas de la Guayana española de alguna forma. Ellos van a contratar a un prusiano llamado Robert Schomburg. Y Robert Schomburg vino acá, le reconozco sus méritos como explorador. Sí. Él había estado en los Montes Urales, él había descubierto oro en los Montes Urales y él pensó que no solamente oro, sino que la conformación geológica de los Urales era muy, a su juicio, similar a la que él así de entrada encontró en Guayana. Claro, esto es bastante, mucho de presunción, porque en un primer momento Schomburg no hace otra cosa que sino reconocer la frontera en el río Esequibo. Solo que trazó una línea ocupando unos 4.000 y tantos kilómetros cuadrados al oeste del Esequibo, y de esa manera reconoce la línea Cruz-Cano del gran cartógrafo Juan de la Cruz Cano y Olmedilla. Pero en la segunda línea usurpa el territorio. Claro, pero explico porque la gente puede preguntar, bueno, ¿y a cuenta de qué hizo esto? Lo hizo porque Cruz-Cano en sus mapas había plasmado la única violación del Tratado de Münster o de Westfalia por parte de los holandeses e ingleses cuando colocaron en ese sitio del Pomerún Moruca una posta, es decir, un lugar para impedir la fuga de los esclavos del Demerara y del Esequibo hacia la Guayana venezolana. Entonces, los gobernadores de Guayana, Inciarte, Marmión, Centurión y todos los demás, no pudieron ocupar la posta. Lamentablemente eso quedó como ocupado por, valga la redundancia, por holandeses e ingleses, y esa es la razón por la cual en el primer mapa de Schomburg aparecen estos 4 mitos. Pero, como usted bien lo señaló, una cosa es el Schomburg que hace este mapa que fue ocultado, por supuesto, por la Gran Bretaña, y otra es el Schomburg que ya entonces se presta a ser un instrumento del imperialismo británico. Y toma parte de nuestro territorio. Ya la cosa cambia porque es el Schomburg que traza su segunda línea, que miren, la segunda línea es más o menos el territorio que hoy reclamamos, una línea extensa, ¿sí? Sí. Y claro, es el hombre que llega hasta el Roraima y habla de la riqueza que está allí patente en la cuenca del Yuruari, y lo era. Cuando uno lee los documentos de la riqueza que estaba en la cuenca del Yuruari, territorio venezolano, bueno, poco más o menos que algo parecido a lo que ocurrió en Estados Unidos con California. Totalmente, sí. Claro. Entonces, ese fue ese es uno de los intereses de los ingleses en hacer avanzar la línea de Schomburg. Claro, hacia nuestro territorio completamente. Ahora, Schomburg muere. Sí. ¿Y qué hicieron los británicos? Bueno, los británicos agarraron las planchas de cobre de la segunda línea Schomburg, la modificaron y elaboraron una tercera línea de Schomburg. Y luego otra, la cuarta línea Schomburg, abarca más de 200.000 kilómetros y llega hasta la cercanía de Upata. Exactamente. Pero ya no solamente estaban interesados en el oro venezolano de la cuenca del Yuruari, sino también en las bocas del Orinoco. Porque no debemos perder de vista que la querencia de ocupar las bocas del Orinoco está muy relacionada con ese interés geopolítico británico que data de tiempo, de hacía mucho tiempo, cuál era ocupar la isla de Trinidad, cosa que hicieron en 1802 y que se oficializó en 1814, y Trinidad es la llave de entrada o salida de toda la América septentrional, entrando por el Orinoco y llegando hasta la Nueva Granada, entiéndase Colombia. Claro, es que estamos hablando de territorios estratégicos. Así es. Mire, profesor, nosotros tenemos aquí en Vale más de 2 décadas hablando de estos temas.
sin tener sus publicaciones, sin ser un especialista como usted. Es decir, porque tenemos una preocupación natural por el territorio, porque no se trata simplemente de un pedazo de un mapa con unas rayas. No. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Va mucho más allá de un pedacito de tierra con unas rayas. Se trata de una zona estratégica para Venezuela, no porque nos da acceso a la fachada atlántica, no, es porque daría acceso a intereses foráneos, sean cuales sean, a las bocas del Orinoco, a nuestro territorio. Y eso no se puede permitir. Desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista geográfico, nosotros tenemos que hacer un trabajo, como el que estamos haciendo con usted hoy, de difundir nuestra historia, nuestra geografía, porque solamente el conocimiento nos permite tener un pensamiento crítico y además apropiarnos de nuestra propia historia, de nuestra propia realidad. Ese es el punto, profesor. ¿Cuándo rompemos relaciones? Bueno, vamos a cerrar con el incidente del Yuruán en 1895. Ajá. ¿Qué ocurrió? Bueno, que los ingleses que habían poco a poco habían venido penetrando la zona de Guayana, advierto, aquí hay una cuestión que es polémica y que siempre preguntan, ¿no? Los interesados en este tema. ¿Por qué Guzmán Blanco autorizó a las compañías británicas a invertir en el territorio de Guayana, a sabiendas de que los ingleses habían desconocido el acuerdo de 1850 que regulaba, que establecía que ni los ingleses ni los venezolanos podíamos pasar a ocupar territorios que estaban más allá de lo contemplado en ese acuerdo de 1850. Pero en honor a la verdad, Guzmán Blanco estaba necesitado de dinero, sí. Él pensó, y no se equivocaba, que había que desarrollar la provincia de Guayana. No se equivocaba, ha sido fundamental para nuestra historia. Concesiones auríferas allí, creó los territorios federales para darle mayor presencia al Estado venezolano, y bueno, hizo lo correcto, solo que los ingleses fueron mucho más allá. Los ingleses, como ya lo hemos dicho, bueno, tenían otros objetivos geopolíticos y lo consiguieron. Ahora, ¿por qué en 1895? Porque en ese año los ingleses que estaban en la posta, una posta es un lugar, ¿no? Una casamata, sí. Algo así, cruzaron el río homónimo y llegaron a la estación que tenía venezolana al frente y bueno, arriaron nuestra bandera y llegaron y bueno, cometieron barbaridades y pisaron suelo realmente venezolano. ¿Qué hicimos los venezolanos? Los venezolanos volvimos a cruzar el río, detuvimos a los ingleses, arriamos la bandera de San Jorge, izamos el pabellón tricolor y llevamos a esos señores a palo limpio hacia Bolívar. ¿Sí? Eso es lo que hemos debido hacer todas estas últimas décadas. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, vino el escándalo, los británicos protestaron y como siempre, un país débil como nosotros, considerado como, bueno, casi que debía estar agradecido a los países civilizados de Europa y tal. Bueno, lo que ocurrió fue que tuvimos que pagar indemnización por ese acontecimiento y los ingleses incluso se movilizaron y estuvieron a punto de invadir el territorio. Solo que no pudieron hacerlo porque no tenían práctico y se iban a estancar en el Orinoco y la cosa no pasó de allí. Pero 1895 es el punto de quiebre porque entonces los estadounidenses, en vista de que esto estaba tomando estas dimensiones, y preocupados por la expansión de los británicos en territorio americano, decidieron entonces llegar a un acuerdo para elevar este asunto a una reclamación, ¿sí?, a nivel de tribunal de arbitraje. Profesor, ahí terminamos esta primera conversación, o esta primera parte de nuestra conversación ahí para la próxima semana. ¿Qué le parece si comenzamos con el laudo arbitral de París? Muy bien. ¿Le parece? Me parece. Y bueno, va a tener un reto mayor,
que es traernos hasta el presente desde el laudo arbitral de París. Muy bien. ¿Podremos en media hora? Sí, podemos. Ok, profesor, le agradezco mucho su conocimiento, el detalle con que ha explicado cada uno de los puntos importantes, de los hitos históricos. Me excuso si lo he llevado acelerado, pero intento transmitir en media hora de televisión todo su conocimiento y toda su experiencia en investigación con todos nuestros televidentes. No, mire, yo le agradezco a usted más bien que es muy didáctica, muy precisa y evita que uno se despliegue y entonces no serán 2 programas, serán 60 y eso no se puede hacer. Bueno, realmente usted conduce muy bien. Le agradezco su conocimiento, sus palabras. Amigos, ya saben, los invito a que nos acompañen el próximo domingo porque tendremos al profesor Manuel Donís de nuevo para hacer un segundo programa, una segunda conversación desde el laudo arbitral de París hasta el momento presente y así poder comprender un poco más de nuestra historia, de nuestra geografía y de las razones que nos motivan a defender nuestro Esequibo. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.